Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este quinto episodio de este podcast, La magia de la empatía. Bienvenidos todos. Ya saben, los invito a que se suscriban a este canal para que juntos empecemos a compartir, a transmitirnos esta información, a crear una comunidad donde podamos expresar aquello que sentimos, donde podamos mirar que la empatía nos lleva mucho más allá de lo que a veces nos quedamos nada más en nuestra mente. Cuando podemos conectar profundo con nosotros y escuchar nuestra voz interna y podemos escuchar, comprender y mirar el mundo interno del otro, sucede la magia. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a estar hablando de la magia, de la empatía, pero sobre todo la magia de la vida. Por ahí, si mal no recuerdo, en el episodio 1, no es cierto, en el 2 estábamos hablando de lo que era la empatía, pero la empatía por la naturaleza, esta empatía profunda. Entonces, a la hora de conectar con esta empatía que viene desde nuestra propia naturaleza, empezamos a entrar y a conectarnos con los ciclos de la vida. Y empieza a ser muchísimo más evidente cómo vamos cambiando nuestros rituales, cómo la organización del ser humano se va transformando, cómo van pasando estos ciclos naturales. Entonces, uno de los ciclos que está empezando o está por empezar es el invierno. Y estamos despidiendo ahora al otoño. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando despedimos al otoño? Una de las cosas que nos trae el otoño es esta parte de soltar, ¿no? Esta parte de transformarnos, la parte en la que los árboles empiezan a soltar las hojas, todo aquello que es viejo, todo aquello que nos sirvió en algún momento, que nos trajo algún beneficio, empieza a soltar para finalmente tener un proceso de renovación y de transformación. Y eso es lo que nosotros también vamos haciendo de una manera muy inconsciente y de una manera interna, por una simple y sencilla razón. Estamos conectados a ese ciclo. Estamos conectados al ciclo natural de la vida, solo que a veces no lo tenemos tan consciente, pero seguimos funcionando en una red social. Seguimos siendo un mamífero, seguimos siendo un sistema que se mueve conforme a las necesidades y los cambios que la misma Tierra va teniendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vamos haciendo estas transiciones? Ahora que está a punto de terminar el otoño, bueno, lo vimos en el episodio pasado, vemos toda esta parte de la cosecha, ¿no? ¿Qué fue lo que este año nos trajo? ¿Cuáles fueron los frutos? ¿Qué fue lo que pudimos tener o cosechar de lo que estuvimos sembrando ese año? Y antes lo hacíamos directamente con la tierra, antes se hacía en el campo. Ahora empezamos, por ejemplo, un símbolo de esta cosecha son los famosos aguinaldos, ¿no? O sea, recibimos como esta remuneración de nuestro trabajo del año, y si no estás de alguna manera con algún salario, si es una manera en la que vas buscando durante el proceso del año, tener lo suficiente para pasar unas buenas vacaciones, para viajar a reencontrarte con tus familiares o simplemente para pasar un momento a gusto en tu casa, con tu familia y descansar un poco. Entonces todo ese movimiento se empieza ya a sentir, ¿no? Ya está en el ambiente, el que todos empezamos a movernos como hormiguitas, empezamos a ponernos de acuerdo, empezamos a comunicarnos. Si fuéramos un poquito más observadores, veríamos que las especies hacen lo mismo. Cuando empiezan a sentir ya los cambios en la temperatura, empiezan a ver diferentes aromas, empiezan a surgir nuevas plantas y hay otras que empiezan a secarse, eso va indicando los procesos de cambio. Entonces vamos haciendo todos estos movimientos para podernos adaptar. Y uno de los movimientos que empezamos a hacer en el invierno es el ir hacia adentro, ¿sí? Es un momento en el que ahorita empieza como todo este movimiento de preparación. Nos ponemos de acuerdo para los intercambios, nos ponemos de acuerdo para ver dónde vamos a pasar la Navidad o el Año Nuevo, cómo vamos a pasar las vacaciones, y empieza todo ese movimiento de preparación para empezar a entrar en nuestras cuevas, por decirlo de alguna forma.
Y más allá de entrar en una cueva de que no veas a nadie y aparentemente parece ser como mucho movimiento social, justamente es eso lo que nos lleva a entrar en nuestra cueva, a nuestro mundo interior. Cada vez que nos vamos más hacia adentro o no, o dejamos ese mundo tan bullicioso, laboral, y entramos en un momento de descanso parecido a lo que nos sucedió en la pandemia. Estábamos en una dinámica, en un entorno, en nuestro mundo laboral, todo estaba muy normal, estábamos a punto de empezar la primavera y de repente fue como una especie de revés, ¿no? Váyanse todos a su casa, se nos adelanta el invierno y entonces llegamos a nuestros hogares y empezamos a mirar que a lo mejor nos llevamos bien, no nos llevamos tan bien con la pareja o con los hijos, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, o al contrario, nos relaja, disfrutamos, empezamos a hacer todos los trabajos en línea, empezamos a organizarnos de una manera distinta. Es como si hubiéramos llegado a invernar, pero eso también nos llevó a entrar en una conexión profunda con nuestras emociones, a cuestionarnos muchas cosas, a sensibilizarnos, a dar cobijo, a dar atención, a dar afecto a aquellos que más lo necesitaban. Cada quien sacó una versión de sí mismo. Hubo quienes vivieron mucho el miedo, otros vivieron o experimentaron mucho la solidaridad o la compasión, aquellos tocaron mucho la soledad y la tristeza. Cada quien lo vivió de una manera distinta, pero es más o menos como a veces estas fechas se viven. A veces tenemos como la fortuna de tener seres queridos a nuestro alrededor y entonces nos ponemos de acuerdo con ellos para ver cómo vamos a pasar estas fiestas. Hay una buena relación familiar, pero no siempre pasa así. A veces se vuelve un poco conflicto. A lo mejor no me llevo tan bien con alguien de mi familia, o estoy distanciado desde hace tiempo, o me siento un poco triste y no lo digo cuando veo que todos los demás se organizan y se reúnen, y a lo mejor estoy lejos de casa, a lo mejor migré y vivo en otro país y no voy a poder pasar las fechas con mi familia. Todo ese movimiento emocional nos va llevando a un invierno del alma, nos va llevando a un invierno a nuestro inconsciente, a darnos cuenta, queramos a veces o no, de cómo está nuestro mundo interior. Y muchas veces tratamos de evadirlo con las compras, con salir a los centros comerciales, con las fiestas, pero hay todo un movimiento en nuestro interior. Nos da la nostalgia de aquellas personas que ya no están, que este año a lo mejor partieron, o que a lo mejor es la segunda o la tercera Navidad que ya no van a estar con nosotros. Recordamos el tiempo que vivieron, que compartieron. Quizás se volvió una fecha significativa para nosotros el compartir en esas fechas. Todo eso va haciendo que nos vayamos hacia adentro y que tengamos diferentes tipos de sensaciones. Es esto donde empieza a haber las crisis del invierno, ¿no? Empezamos a tener todas esas crisis en nuestro interior, nos da la nostalgia, a lo mejor nos enojamos, no estamos de acuerdo con algo que se tomó como una decisión dentro de la familia, y ahí es cuando muchas veces las personas empiezan a acudir a terapia, ¿no? Quiero cerrar bien el año, quiero trabajar algo de mi casa porque quiero ir a ver a mi mamá, pero no estoy bien con mi hermana o con mi cuñado, o no soporto a la tía y entonces no me quiero sentar en la misma mesa con ciertos familiares que están como de alguna manera pues no tan en armonía conmigo, o yo no me siento tan a gusto. Hay tantos temas, de verdad hay tantos temas que se mueven en estas fechas que muchas veces no son tocados o no son trabajados de una manera pues lo más profesional posible, lo más empática y amorosa posible. Y ahí es cuando es conveniente el acudir a terapia, es conveniente mirarlo con un profesional para poder darle la vuelta a la página. Para eso nos sirven estas fechas de los inviernos, para poder mirar en lo profundo qué me está pasando, qué me pasa en esa relación con los demás. ¿Soy yo a lo mejor el que necesita transformar todo ese mundo emocional, o son ellos los que necesitan cambiar para que yo me sienta a gusto? Y eso es lo que podemos empezar a trabajar cuando vamos a terapia. Aquí frente a mí, a ver si al final lo puedo subir en el video, hay una enredadera que es muy linda,
donde desde hace 3 años, justo cuando empezó la pandemia, empezaron a llegar las mariposas aquí justo en esta época, cuando empezaba a hacer ya friecito, empezaba una, después llegaba otra y empiezan a crear aquí su hogar para el invierno. Se juntan la pareja de maripositas y pues después de que están un tiempo juntas, hacen esa conexión, ese vínculo, deja la mariposa unos huevecillos en una de las hojitas y después de un tiempo, más o menos como a la semana, se empieza a observar que salen como una especie de oruguitas muy pequeñitas. Después esas oruguitas empiezan a alimentarse de toda la planta y van creciendo poco a poco hasta que ya toman una forma de una oruga madura. Después, ya cuando está un poquito más grande esa oruga, empieza a conectarse con la planta y empieza a crearse la crisálida, que es este saquito, esta oruguita, donde va a crear su proceso de transformación. Eso sucede más o menos durante el mes de finales de diciembre y principios de enero, que es cuando empieza a hacer más frío, donde se quedan durante un tiempo en su oruguita y después poco a poco van saliendo de esta crisálida, poco a poco van haciendo su movimiento, poco a poco van teniendo esa fuerza en sus alas para poderse después desplegar. Y más o menos como a mediados de enero, principios de febrero, este jardín se llena de mariposas. Todas esas mariposas que tuvieron esa transformación empiezan a volar por todos lados y es un espectáculo, la verdad, muy muy bonito, y a mí me lleva a la reflexión de que eso es lo mismo que sucede en esta época en el consultorio, en la terapia. Mucha gente viene, ahora sí que este es la temporada alta para los que hacemos terapia, porque es cuando empieza a cuestionarse más la gente, ¿no? Cuando queremos cerrar el año bien, cuando reflexionamos qué hicimos bien, qué no hicimos, queremos hacerlo mejor el año que entra, queremos prepararnos para dar lo mejor de nosotros, llevamos como esa contabilidad de aprobamos o no aprobamos nuestros propósitos con los que empezamos el año, recordamos a lo mejor todo cómo empezó el año, cómo nos fue, cómo nos sentimos, hacemos toda una recapitulación y todo esto que les decía, cómo están mis relaciones interpersonales. Es una época que al igual que en la pandemia, algo que fue sumamente importante fue el afecto. Las redes de soporte que tuvimos, las redes de apoyo que cada quien tenía, fue algo indispensable, porque lo repito de nuevo, no somos seres aislados, somos seres sociables, somos seres que nos necesitamos unos a otros y vamos creando vínculos. El tema es qué tanto esos vínculos son sanos o no, qué tanto me sé gestionar a mí mismo, qué tanto me sé sostener a mí y qué tanto me permito acompañar a otros, qué tanto me permito ayudar o ser empático con otros o al revés. A veces me gana el miedo, a veces no puedo solo o no puedo sola y necesito de alguien más, necesito que alguien a lo mejor me eche la mano, que me escuche, que me brinde un poco de afecto. Entonces es en estas fechas cuando invitamos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a las familias que hemos ido creando por elección, para compartir con ellos todo lo que gozamos, todo lo que disfrutamos durante el año y seguir teniendo ese calor de hogar, seguir teniendo esos vínculos fuertes, esos vínculos sanos y también cuando vemos que a lo mejor alguien necesita de compañía, si es que él lo permite o ella, invitar a todas esas personas que a lo mejor también necesitan ese calor de familia, esa unión y poco a poco volver a transformarnos, volver a resurgir para estar listos en la primavera y volar de nuevo. Entonces, todos juntos es como vamos haciéndonos más fuertes. Es mejor pasar este invierno en compañía que pasarla solo. Entonces, te invito a que te conozcas, te invito a que explores cómo está tu mundo interior, te invito a que mires qué es aquello que a lo mejor ya necesitas terminar de soltar en este otoño para reestructurarte, transformarte, renovarte en este invierno.
hacer una reflexión, mirar sobre aquellas relaciones que a lo mejor dejaron algo de aprendizaje en tu vida, mirar cómo te estás relacionando en tu trabajo, pero sobre todo la relación más importante es contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que necesitas realmente transformar? ¿Qué emociones estás permitiéndote expresar y cuáles otras no estás permitiendo que sucedan, que se manifiesten, como el afecto o la alegría o el miedo? ¿Cuáles son las que más reprimes y que a lo mejor ahí es donde está la solución a muchos temas en tu vida? A lo mejor en esos abrazos que no te has permitido dar o no te has permitido recibir, quizá en ese llanto postergado desde hace muchos años o incluso generaciones que no se ha llorado, quizá permitirte sentir ese miedo y dejar de ser tan valentón o valentona. Quizá también pudiera ser tener fuerza, sentirte seguro de la fuerza que habita en ti para poderte sostener, para poder enfrentar los desafíos. Entonces, todo eso es lo que puedes venir a explorar en la terapia, todo eso es lo que puedes venir a conocer cuando entras al espacio donde vas a construir tu propio jardín interno. Entonces, por eso hoy te invité desde este podcast a conocer este espacio, este jardín, para que pudieras compartir, o más bien yo pudiera compartir con ustedes este jardín que es de alguna manera un pedacito del jardín interior. ¿Cómo está tu jardín interno? ¿Cuántos seres habitan ahí? ¿Cuántas cosas permites que se den ahí? ¿Está florecido? ¿Está descuidado? ¿Cómo es esa relación que tienes con tu mundo interior? Entonces, pues, te invito a que te suscribas para que sigamos hablando de todos estos temas, que te sigas conociendo, que sigas explorando, que sigas mirando que la forma en la que ves al mundo solamente depende de ti, qué tan empático eres contigo. Y a la hora de crear esa empatía contigo mismo es que puedes transformar tu mirada afuera, las cosas van cambiando y ahí es donde sucede la magia de la empatía. Estaremos haciendo algún trabajo, algún taller de cierre para este año y por supuesto vamos a hacer más que nada, o voy a hacer más que nada talleres va a seguir el programa Ámate ahora para enero, para empezar desde otro lugar, para empezar el año desde otra sintonía y ir viviendo nuestras etapas, nuestros ciclos de la vida conforme a nuestra propia naturaleza y desde ahí poder prosperar, poder tener abundancia, poder florecer como lo hacen todos los seres de este lugar. Entonces, suscríbete, vamos creando juntos una comunidad, vamos creando juntos esta dinámica donde todos vamos conectándonos con nosotros, nos vamos reconectando, vamos empatizando primero con nosotros mismos para poder llegar a los demás y juntos vamos creando una nueva comunidad donde la empatía es lo que cree la magia. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente miércoles para seguir trabajando con muchos de estos temas. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.